La idea del cerebro de Boltzmann nace en la física, en teoría sobre el desorden hipotético en un universo caótico que puede generar al azar un cerebro espontáneo con sus condiciones necesarias. Aunque al mirarla de cerca empieza a sentirse como una historia de horror cósmico contada con el lenguaje de la ciencia, habla de algo que parece abstracto, muy extraño y casi técnico. Aunque según la lógica a la que apuntan las estadísticas parecen ser demasiado altas para ser reales. Sugiere que eso que se vive como realidad sólida podría ser una ilusión frágil, una especie de espejismo que se sostiene por un instante en medio de un fondo inmenso de caos. La imagen que propone tiene algo silenciosamente aterrador, un universo descomunal, oscuro, extendido más allá de cualquier medida imaginable donde el estado habitual es el desorden y la materia sin forma dispersa y sin propósito. En una extensión así de vasta, la física contempla la posibilidad de sucesos extremadamente improbables. Como si en medio de un océano infinito de ruido surgiera, por puro accidente, un pequeño acorde con forma. Las partículas, moviéndose sin dirección, podrían alinearse de manera fugaz y formar estructuras complejas. Y también un cerebro completo como el tuyo, funcionando, sintiendo, recordando. Un cerebro que abre los ojos a un mundo que parece coherente, que siente un cuerpo, que carga con una biografía entera. El detalle que hiela la sangre aparece aquí, esos recuerdos no tendrían origen real. Serían parte de un hipotético accidente que, según la ciencia de su probabilidad, sería muy posible. La memoria, los afectos, la sensación de haber vivido, vendrían incluidos en esa forma momentánea de la materia. Según esta teoría, la existencia cotidiana adquiere un tono fantasmal. Se suele caminar por el mundo con la sensación de continuidad, como si el presente surgiera de un pasado firme y se deslizara hacia un futuro que se irá revelando. Esta teoría insinúa otra escena, la de una conciencia que podría haber surgido hace un instante, ya equipada con la impresión de una vida larga. La historia personal se parece a un decorado que ya estaba montado cuando la experiencia comenzó. La infancia, los rostros conocidos, los recuerdos que duelen o reconfortan, podrían formar parte del mismo montaje ilusorio. Por supuesto, esta teoría no se restringe a una sola vivencia aislada. En ese trasfondo inmenso e indiferente, podrían estar apareciendo innumerables accidentes semejantes. Otras conciencias instantáneas que despiertan ya inmersas en historias completas con recuerdos y relaciones que se sienten sólidos. Durante un lapso imposible de medir, esas vidas se experimentan como realidades coherentes, llenas de sentido interno, aunque su origen sea tan frágil como una chispa en la oscuridad. Luego, con la misma naturalidad con la que surgieron, se disuelven otra vez en el desorden del que emergieron, sin dejar rastro, como si nunca hubieran sido más que un estremecimiento momentáneo en la materia. La identidad entonces pierde su densidad habitual. El yo que se siente continuo, que se piensa como alguien que ha atravesado situaciones y ha cambiado con el tiempo, empieza a aparecer una forma momentánea de organización. Una estructura de experiencia que se interpreta a sí misma como historia. El presente se vive como una superficie suspendida sobre algo que no ofrece apoyo visible. Surge una inquietud profunda, parecida a la sensación de caminar en la oscuridad sin saber si el suelo seguirá ahí en el siguiente paso. La soledad también se transforma. Ya no se trata solo de una persona pequeña bajo un cielo inmenso. Aparece la posibilidad de que todo lo que se percibe como exterior forme parte de la misma burbuja de experiencia. El mundo entero, con su pasado, su espacio, sus otros habitantes, podría estar ocurriendo dentro de ese instante de conciencia. La idea tiene algo de pesadilla silenciosa, una mente sola, flotando en un trasfondo de desorden absoluto, acompañada por un escenario que parece real y que, aún así, podría ser parte del mismo fenómeno efímero, o que dura un tiempo específico de estabilidad y orden. A pesar de este paisaje inquietante, algo permanece. La experiencia se está dando. Hay sensaciones, pensamientos, emociones en curso. El miedo, la duda, el asombro, todo eso se vive. Desde un ángulo existencial, este hecho adquiere una intensidad enorme. Aunque el mundo resulte incierto y la historia personal se vuelva sospechosa, tu vivencia existe en una fuerza intensa. Algo está siendo sentido. Ese punto de presencia se convierte en el núcleo alrededor del cual gira toda la pregunta por el ser. En este contexto, la libertad adopta un matiz extraño. Sin una estructura cósmica clara que determine el sentido de la existencia, la conciencia se mueve en un espacio abierto, sin una narrativa garantizada. Durante el lapso en que la experiencia tiene lugar, se abre la posibilidad de sentir, de interpretar, de responder a lo que aparece frente a ti.
La importancia de existir se acerca más a la intensidad de la vivencia que a su duración o a su lugar en una historia universal. La aterradora teoría del cerebro de Boltzmann no ofrece refugio ni respuestas tranquilas. Invita a mirar de frente la fragilidad de todo lo que se da por seguro. Al mismo tiempo, resalta algo que roza lo incomprensible, que en medio de un fondo dominado por el azar surja una experiencia capaz de preguntarse por su propio sentido. El vértigo permanece, transformado en un asombro oscuro ante lo extraño que resulta estar aquí, viviendo algo, aunque ese aquí pueda ser apenas un destello de orden en una inmensidad que nunca llega a mostrarse por completo. Si esta posibilidad se lleva hacia adentro, la pregunta deja de apuntar al universo y se dirige hacia la vivencia misma. ¿Qué significa estar experimentando algo cuando no existe una garantía firme sobre lo que sostiene esa experiencia? La conciencia se siente como un acto que ocurre suspendido, una presencia que aparece sin antecedentes claros. No se percibe entonces como el final de una larga historia cósmica, se vive como un surgir espontáneo e inmediato. La vida pierde la forma de trayectoria segura y se siente como un instante que se percibe desde dentro. El pasado aparece como contenido de la experiencia actual, en forma de recuerdos, imágenes, emociones. El futuro también se recoge hacia el ahora, como expectativa o imaginación. Todo se concentra en la inmediatez de la conciencia. La historia entera de una vida puede verse como un conjunto de formas que emergen dentro de la vivencia presente. Esta idea expone una vulnerabilidad radical. La experiencia se muestra sin un respaldo, como una aparición que podría desvanecerse sin dejar huella. La fragilidad no se limita al cuerpo o a las circunstancias, alcanza al mismo ser y todo lo vivido, todo podría desaparecer en cualquier momento. La conciencia se reconoce como algo que está ocurriendo en una dimensión cuya profundidad resulta desconocida. Aún en medio de esa fragilidad, se revela algo sorprendente. La conciencia tiene la capacidad de abrir un mundo. Dentro de la experiencia aparecen espacios, tiempos, otros agentes que parecen vivos, historias y valores. Todo ese entramado parece tener un sentido vívido. Desde fuera, podría describirse como un accidente improbable de las extrañas circunstancias, desde dentro, se vive como realidad plena, coherente, cargada de peso emocional y significado. El mundo se muestra como algo que realmente no es y que sucede junto con la conciencia que lo observa. Aquí surge otra rama de otro orden, explicada como una singularidad absoluta. La conciencia se podría encontrar frente a lo que aparece en la realidad sin poder apoyarse en una confirmación externa definitiva. Las certezas se vuelven exclusivamente internas, relacionadas con el propio sentir. Esta situación puede generar una angustia profunda, una sensación de estar expuestos ante un misterio que no se deja ver. Al mismo tiempo, abre una forma de lucidez, el sentido de la vida no estaría esperando escondido en algún rincón del entorno, se interpreta en la manera en que la propia experiencia se vive. La identidad también cambia de sentido. El yo deja de sentirse como una cosa estable y se parece más a un punto de vista, a un foco desde el cual el mundo existe. Tus recuerdos, emociones y rasgos personales se integran como contenidos de tu propia experiencia, es decir, una conciencia artificial que cree ser real. El yo se percibe como el lugar donde todo eso se reúne. En este nivel, la libertad se relaciona con el modo de habitar lo que aparece. Aunque la experiencia surja por azar y dure un lapso breve, dentro de ella hay formas de sentir, de abrirse, de cerrarse, de responder. La libertad se manifiesta en la manera de estar presentes ante lo que se muestra ahí afuera, incluso cuando el trasfondo permanece envuelto en misterio. La aterradora teoría del cerebro de Boltzmann lleva la reflexión a un borde donde la idea que tenemos de realidad pierde su firmeza. Aún así, no reduce la profundidad de la experiencia, la deja expuesta. Sin garantías cósmicas, sin una historia asegurada, la vivencia se expresa en su carácter inmediato y frágil. Todo lo que puede llamarse mundo, vida o identidad se juega en esa apariencia, existir se parece a un acto que no necesita justificación externa. La experiencia definitivamente ocurre y se siente, esto no se puede negar. Ese asombro ante el hecho de estar viviendo algo se convierte en el centro de la dimensión existencial. Aunque la verdadera realidad permanezca oculta en la oscuridad, la conciencia se descubre como el lugar donde algo, misterioso y quizá efímero, está siendo vivido. Y en esa vivencia, suspendida sobre el abismo, habita tanto el terror como la extraña maravilla de estar presentes aquí y ahora. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba y coméntame de qué duda existencial te gustaría que hablara. Suscríbete para más dopamina existencial.